Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias, hermana, por la presentación y gracias a Dios, ¿verdad?, por todo el servicio que se está llevando a cabo, las alabanzas, las oraciones. Eh, Estaba mirando, ¿verdad?, todo lo que desde que llegué hasta ahorita, que Dios prepara todo, porque exactamente el mensaje se trata de eso. ¿Verdad? Hoy estamos mirando los discípulos y conocemos la historia, ¿verdad?, de los discípulos de Jesús, cuando Él los nombró a 12 de ellos, pero no solamente a ellos, ¿verdad?, sino a todos los que quieren servir al Señor. Y eso es lo que va a hacer Dios en este día. Nos va a hablar, ¿verdad?, a todos los que estamos aquí, que estamos siguiendo al Señor y los que quizás todavía no hemos decidido. Dios les va a hablar también a sus vidas para que seamos parte, ¿verdad?, de este llamado que Dios tiene para nosotros. Como introducción, ¿verdad?, del pasaje vamos a leer Nehemías, capítulo 1, del versículo 5 al 11. Este pasaje que usted va a mirar en su Biblia es una oración. Y lo estoy tomando como introducción del mensaje porque este pasaje nos dice lo que debe hacer un discípulo de Dios. En todo el mensaje se va a referir totalmente a esto que vamos a leer en este momento. Por eso ponga mucha atención, ¿verdad? Y como es una oración, o sea, un discípulo de Dios tiene que estar siempre orando a Dios. Veamos lo que dice el versículo 5 del capítulo 1 de Nehemías. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y decretos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y ahora la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por su palabra. Gracias por que usted nos habla a través de su palabra, que todos los que creemos en ella podemos ser, oh Dios, sus discípulos, sus seguidores, y entender cómo usted quiere usarnos, cómo usted quiere obrar a través de nosotros para hacer que sus planes que usted tiene en cada vida sean cumplidos. Gracias, porque lo podemos mirar en los que venimos aquí, adoramos, tenemos un ministerio, en los que, Señor, venimos y servimos en su obra. A todos y a cada uno usted los ha llamado, Dios, para poder usarlos de una manera especial. Pero en esta hora, Dios, quizás hay alguien que siente que
algo no está bien en su vida, pero que usted, oh Dios, le ayude a comprender en esta hora este mensaje, en el cual usted nos habla a través de este pasaje, a través del testimonio del discípulo que vamos a mirar hoy, de Pedro, lo positivo y negativo. Ayúdenos, oh Dios, a comprender que la vida de todo ser humano tenemos esas dos cosas en nuestra vida, lo positivo y lo negativo. Ayúdenos a entenderlo y ayúdenos, oh Dios, a de esa manera entregarnos a usted para que usted nos use como usted quiere hacerlo. Que así sea, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a mirar lo positivo y negativo de un discípulo, de un seguidor de Dios. Muchos de nosotros, cuando miramos a una persona, casi por lo regular, lo primero que buscamos y casi lo más que buscamos es lo negativo. Y casi hablamos siempre de lo negativo, muy pocas veces de lo positivo. Así sucede en nuestro pensar. Pero nosotros sabemos que así es la vida de la persona. Tiene lo positivo y lo negativo. Eso nadie lo puede quitar. Entonces, lo que vamos a mirar hoy es que lo negativo pues no es bueno y lo tenemos que dejar y buscar lo positivo para que Dios nos use. Así fue la historia de Pedro, pero antes vamos a mirar este pasaje que acabamos de leer. Aquí miramos 4 cosas que debe de hacer un discípulo de Dios, un seguidor de Dios. Primero dice el versículo 5, y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Aquí estamos mirando en este versículo que primeramente el discípulo de Dios debe de entender que al cual va a servir es al Dios creador de los cielos y la tierra, el dueño del mundo, alguien que tiene el control de todo, no importa lo que pasa, lo que suceda, vengan pandemias, vengan enfermedades o venga lo que venga, Él tiene el control del mundo. O sea, nosotros somos seguidores de un Dios poderoso que sabe cómo controlar este mundo. Eso es lo primero que debemos de entender, y que ha hecho un pacto, dice aquí, con aquellos que han decidido seguirlo, que somos sus discípulos. El que quiere seguir a Dios, esa es la parte de ser un discípulo. Cuando nosotros seguimos a Dios, estamos aprendiendo de conocer y saber cuál es el plan que Dios tiene, pero más que todo debemos de saber que estamos teniendo esa relación con el Creador de los cielos y la tierra, y que ha hecho un pacto con nosotros, que nos está diciendo, un pacto quiere decir ustedes son míos, yo voy a obrar a través de ustedes. Pero ¿qué tiene que hacer el discípulo de Dios? Que guarda su palabra. Lo que Dios demanda es que debemos de obedecerlo. Eso es lo primero, lo que tiene que hacer un discípulo. En lo segundo, dice el versículo 6 y 7, esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Cuando Nehemías está orando de esta manera, él está diciendo, nosotros no te obedecimos. Debemos de analizar nuestra vida. ¿Por qué? Lo que está sucediendo aquí es que ellos están regresando de un cautiverio, que el mes pasado hablé un poco de eso, que estaban regresando de un cautiverio, y él está diciendo, sucedió todo eso porque nosotros no obedecimos tu palabra. Un discípulo de Dios, cuando no obedece a Dios, no le va a ir bien en su vida. No le va a ayudar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a Dios. Y entonces
lo que tiene que hacer es como hace Nehemías. Pide arrepentimiento, pide perdón por él y por todo el pueblo. Cuando la iglesia están sucediendo cosas que no están correctas, tenemos que ir ante el Creador de los cielos y la tierra y orar, decir, Señor, ¿por qué? Pues usted sabe que en muchas partes han sucedido cosas así, cuando el pueblo caminaba y decía, y cuando oraban, entonces Dios les decía, es porque hay pecado entre ustedes. Tienen que orar, tienen que sacar ese pecado. Y lo hacían y el pecado salía y Dios empezaba a obrar. Entonces la base de todo esto es que el pueblo, los líderes, los discípulos, la iglesia, tenemos que estar en constante oración, purificando nuestra vida, diciéndole a Dios si no estamos obedeciendo lo que Él nos está mandando. Debemos de confesar nuestros pecados y pedir que nos limpie. Estas oraciones, dicen, hermanos, si la gente no ora, si el mundo no ora, no tiene relación con Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, para venir a Cristo tuvimos que orar, tuvimos que decirle, Señor, perdona mis pecados, y entonces de ahí en adelante pudimos tener esa relación. Entonces esa relación siempre debe de estar en nosotros, pero cuando vemos que no está correcta, tenemos que estar pidiéndole a Dios, corrígeme, ayúdame. Tenemos que estar confesando nuestras faltas, pidiéndole que Él nos perdone y nos ayude a volver a la relación que Él quiere que tengamos. Esa es la segunda parte. La tercera está en el versículo 8 y 9, que dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El discípulo de Dios debe de creer a Dios, que cuando uno le pide perdón, debe estar seguro que Dios lo perdona, que lo escucha. Que cuando el discípulo de Dios debe de creer en las promesas de Dios, debe de creer en lo que Dios dice en su palabra, va a suceder. Si Él dice algo que nosotros necesitamos, la Biblia nos hace ver, y los que han estudiado nos dicen que hay más de 30,000 promesas para todos los discípulos de Dios. Entonces nosotros debemos de creerle a Dios. Si tú ya le pediste perdón, cree que ya Él te perdonó. Hay veces yo me sentía así, mi mente me perturbaba y iba a Dios y le decía, ¿por qué, Señor? Perdóname o ayúdame. Y Dios me ponía en mi mente, ¿pero qué quieres que te perdone si ya te perdoné? O sea, lo que pasa hay veces que la mente nos quiere perturbar o nos quiere desanimar para decir que no estamos perdonados. Pero si tú le pediste a Dios, estás seguro que Él ya te perdonó. No importa el pecado que sea y que el diablo a veces usa, mira lo que hiciste. A veces iba y oraba por gente que necesitaban oraciones, y aún a través de la gente Dios más bien el enemigo la usaba para decir que yo había pecado y tenía que mi oración iba a ser escuchada. Y entonces yo le decía, pero si yo ya le pedí perdón a Dios, a Cristo, y Cristo ya me perdonó, no tengo por qué estarme atormentando. Y cuando yo hacía esa fe, esa confesión, ya podía orar y Dios se manifestaba en la persona. A veces es la mente la que impide que nosotros tengamos la respuesta de las promesas que Dios nos dio. O sea, si Dios me dice algo, eso es real, ya no hay más que buscarle. Es lo que Dios me ha dicho y eso es. Entonces tenemos que creer en las promesas de Dios. Por último, en este punto, dice el versículo 10 y 11, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí lo que está diciendo
es que el discípulo de Dios tiene que orar por él, pero también tiene que orar por sus compañeros, por los demás, porque aquí dice, escucha a tu siervo y escucha a tus siervos. Está hablando a mí, pero a los demás. Si nosotros vemos en los discípulos de Jesús, había dos parejas de hermanos, Jacobo y Juan, Andrés y Pedro eran hermanos y eran discípulos del Señor. Después había unos amigos íntimos que era Felipe y Natanael, y después todos eran compañeros de trabajo. Pero si ustedes ven, la relación del discípulo a veces es entre familia y a veces con amigos íntimos, y a veces no son ni familia ni amigos íntimos, pero son personas que sirven al Señor y nos tenemos que adaptar a ellos, trabajar juntamente con ellos. No es fácil, pero Dios así lo hizo y Dios así lo hace. Entonces nuestro deber de nosotros, quizás tú eres solo, dices, yo no conozco a nadie, no tengo familia, pero Dios te va a ayudar y te va a usar para que seas un trabajador con tu compañero. De la manera como Dios te llame, Dios te quiere usar y te va a usar. No sé cómo te sentirás, pero esto es lo que debe de hacer un discípulo de Dios. No debe de ser egoísta, solamente orar por él, sino que él ora por él y por sus compañeros. Tú debes de orar por ti y por los demás. Y si es posible, orar más por los demás para que Dios los use en gran manera. Yo veo que la iglesia hace siempre esto. Ahorita lo que va a mirar de estas dos partes que siguen, tenemos 2 puntos más. Usted se va a dar cuenta que esto es muy necesario, porque si no lo hacemos, no va a funcionar nada. Las cosas no van a salir bien, la iglesia no va a progresar cuando empiezan de dejar de hacer lo que deben de hacer. Y yo lo que veo que la iglesia siempre está orando. Hoy me invitaron a la oración y miré, eso es muy necesario. Por eso decía, Señor, tú conoces todo lo que la iglesia necesita, todo lo que la iglesia hace. Nunca dejen de hacer esto, nunca dejen de orar por unos por otros, porque si lo hacen, las cosas van a fracasar. Tenemos que estar siempre orando uno por otro. Tenemos que orar por nosotros y tenemos que orar por los demás. Entonces, esta es la introducción del mensaje, y ahora vamos al mensaje de Pedro. Como estamos hablando de discípulos, entonces esto es lo que debe ser un discípulo. Vamos a mirar que Pedro no lo hizo al principio, lo que se pide en este pasaje que acabamos de leer. Y como no lo hizo, fracasó. Pero en el segundo punto sí lo hizo y triunfó y logró lo que Dios tenía en su vida, que es lo mismo que va a pasar en nosotros. Si nosotros no hacemos lo correcto, no vamos a progresar. Pero si hacemos lo que Dios nos pide, vamos a ver los resultados. Vamos a verlo con pasajes bíblicos. Vamos a mirar. Si usted ve ahí, vamos a mirar en el primer punto, Mateo y Juan. Es el capítulo 26, solamente unos versículos. Si usted ve, nada más son 4 versículos de Mateo y 3 de Juan, o 4 también, pero 2 están juntos. Entonces vamos a mirar que esto que Pedro hace no es correcto, que es lo que nosotros no debemos de hacer, pero lamentablemente pues lo hacemos. Pedro lo hizo. Pero no salió adelante, porque no era lo que Dios quería que hiciera. Vamos a verlo. Dice versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro confiaba
Desde aquí ya empezamos a ver que él confiaba en su fuerza, en sí mismo, que él lo podía lograr todo. Eso es lo primero que hace. Si otros te niegan, yo no te voy a negar. Es lo que hace. Y Jesús le dijo, ¿me vas a negar, Pedro? Pero él dijo, no, aunque otros lo hagan, yo no. Y ese es un error cuando nosotros queremos depender de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestro talento, de nuestra intelectualidad o educación que tengamos o posición. Eso es un fracaso cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas propias y no depositamos nuestra confianza en Dios. Eso es lo primero. Dice el versículo 40. Fíjense cómo fue decayendo Pedro. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Si vemos aquí este pasaje, Jesús le está diciendo, ok Pedro, tú me dijiste que no me vas a fallar, pero para lograr eso tienes que orar. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió. Desde ahí está el fracaso. Es lo que vuelvo a decir lo de hace un rato. Si la iglesia quita estos tipos de oraciones de cómo lo está dirigiendo ahora y que está progresando y va a progresar y Dios va a usar los ministerios, los jóvenes, las alabanzas, las predicaciones, todo lo que se haga, la iglesia siempre tiene que estar haciéndolo con oración, como se ha hecho ahorita, siempre debe estar la iglesia así. No debemos de aburrirnos porque esa es la clave que Dios nos da para que triunfemos, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se extienda, para que la iglesia llegue a diferentes lugares, para que Dios use a todos y a cada uno en un ministerio, en lo que Dios tiene para su vida, para que Dios use a los misioneros, a esos 4 lugares que van a ir, que Dios realmente haga una obra especial a través de ellos. Eso es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué hizo Pedro? Estaba durmiendo, no lo hizo. Y entonces eso lo llevó a decaer más. Veamos el versículo 50 y 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Cuando uno deja de orar, empieza a alejarse de Dios, empieza a tener menos relación con Dios, con los hermanos, casi no los quiere ver, no les contesta el teléfono, no quiere dejarse ver porque algo está mal en su vida. Y esto es lo que pasó con Pedro. Dejó de orar, no oró y empezó a alejarse del Señor. Y algo más peor que pasa el 74. Así que tengamos mucho cuidado cuando no confesemos. Recuerden lo que hizo Nehemías, confesó sus pecados. Y por esa razón él pudo lograr todo lo que logró. Él levantó el muro y el pueblo se levantó, porque él hizo lo correcto. Aquí Pedro estamos mirando que no está haciendo lo correcto. Entonces tenemos esos 2 ejemplos. Hay que hacer lo que hizo Nehemías. No hay que hacer lo que Pedro está haciendo en esto. Pero ve el 74, hace 3 cosas ahí. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. 3 cosas. Primero, empezó a maldecir, a decir palabras malas. Segundo, a jurar por mi nombre, por mi papá, por mi mamá, que a veces estos son los juramentos que hacemos. Te juro por mi mamá, por mi papá, por mí. No, ¿verdad? No tenemos, cuando decaemos en eso, algo no está bien en nosotros.
Pedro no estaba bien. Y peor todavía le dijo, no lo conozco, mintió. Él lo conocía. Entonces esas son las tres cosas que hace uno. Maldice, jura y miente. Vamos a ver las otras tres cosas que hizo. Y de esa manera Pedro no iba a ser usado por Dios. Veamos el capítulo 18 de Juan, esos tres pasajes, más bien esas tres partes. Capítulo 18, versículo 10 y 11. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Como Pedro no hizo lo que se debería de hacer, seguía usando su fuerza, quería hacer las cosas a su manera. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros. Cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios nos manda, queremos hacerlo a nuestra manera. Y es lo que Pedro está haciendo aquí. Dice el versículo 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Él no se fue con sus amigos, los discípulos, ya no buscó a ellos, él se fue con otra gente que no conocía de Dios. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios hace, empezamos a buscar otro compañerismo, otras personas, otro ambiente, nos empezamos a alejar de Dios y de los que son seguidores de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo con Pedro. Y por último, dice el versículo 25, estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Lo negó totalmente, dijo, quizás tus amigos dicen, no eres cristiano, tú ya te has mirado con la Biblia. No, yo no soy cristiano, yo nomás iba porque quería ver qué hacían, pero no, yo no soy de ellos. Hasta ahí cayó Pedro. ¿Cree que Dios lo iba a usar a Pedro así, de esa manera? No. ¿Cree que Dios nos va a usar si actuamos así, de esta manera? No nos va a usar. Tenemos que hacer lo positivo. En el libro de Hechos, ahí miramos lo positivo de Pedro, para concluir el mensaje. Veamos hay 4 versículos también ahí. En cuanto a Pedro, fíjense lo que hizo ahí. Desde el libro de Hechos, el capítulo 1, Jesús se les apareció y les dijo, vayan a Jerusalén a orar. Y ahí van a recibir al Espíritu Santo. Y fueron y estuvieron orando 10 días. Ahora sí está mirando cómo todo está concordando. Nehemías oró y Dios lo usó. Pedro no lo hizo en lo negativo y Dios no lo usó. Pero aquí sí lo hace. Se va y está orando a sus 10 días. Fíjense, tan sencillo. Dios nos pide una sola cosa. Mantente en oración. No nos pide mucho Dios. Haz lo que Él te dice. Ora. Pedro oró y vino el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie,
con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces Pedro sí se puso a hablar la palabra de Dios. Entonces Dios sí lo usó a Pedro. En esta predicación se convirtieron 3,000 personas para seguir los caminos de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Algo tan sencillo que nos está mostrando. Volvemos otra vez. Nehemías oró y todo se logró. Se levantó Jerusalén, los muros y todo se logró porque obedeció a Dios. Pedro no lo hizo, no lo usó el Señor. Ahora sí lo está haciendo y Dios lo está usando. Fíjense que no solamente en eso. Vea cómo Dios lo usa en gran manera en los versículos que siguen. Capítulo 4, versículo 18 y 19. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndoles diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro agarró valor, de ahí hubo más convertidos que en esa prédica. Muchos más, 5,000, más de 5,000. Dios lo siguió usando. ¿Por qué? Porque él no dejó de hablar la palabra de Dios, porque él ya estaba lleno del Espíritu Santo, porque él no dejaba de orar, él estaba orando. Y en el pasaje que sigue, en el 9:40, él seguía orando y seguía siendo usado por Dios, y aquí lo usa de una manera especial, porque dice: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Esta persona que estaba orando Pedro estaba muerta. Todos se habían dado cuenta de que había fallecido, estaban llorando por ella. Pero Pedro se puso a orar por ella y Dios la resucitó. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios usa a las personas cuando se mantienen? Dios va a hacer cosas que tú nunca has mirado en tu vida, que va a hacer cuando tú te mantienes en obediencia, en oración. La clave de todo eso es la oración. Y no solamente eso, Pedro tenía el capítulo 10, 44 que tienes ahí es el último. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro no quería hablarle a los gentiles. Dios les dio una visión y les dio una sábana de muchos animales, dijo: come. Y dijo: no, nosotros no comemos esos animales. Pero él estaba diciendo: tú tienes que ir a hablar a los judíos. A veces Dios nos va a mandar a hablar personas que pensamos que no merecen la palabra de Dios o que no van a aceptar la palabra de Dios. Dios te va a decir: vete a hablarle a esa persona, a ese drogadito, a ese pandillero, a esa persona que está haciendo ese mal, vete a hablarle. Pero nosotros decimos: no, pero yo una vez no sabía, pero estaba visitando a uno que vendía drogas y aceptó a Cristo, y después lo estaba discipulando y me dijeron: ¿sabes lo que estás haciendo? Le digo: no. Dice: ¿no has oído lo que cuando estás ahí? Dice: yo sí oigo que llega alguien y toca y él sale y no sé qué hace. Dice: es un drogadito, vende, trafica drogas. No te metas ahí, salte, eso es un peligro para ti. Y yo me puse a orar a Dios: ¿por qué me mandaste aquí? Porque Él lo sacó a ese muchacho. Después era un cantante del grupo.
dirigía el grupo, tocaba el piano, el teclado, perdón, y Dios lo usó, lo sacó de ahí. Entonces a veces uno no sabe dónde Dios nos va a mandar, pero si nosotros oramos, Dios nos va a decir, vete y haz eso. Como conclusión, un resumen de todo esto, vemos que Pedro era un simple pescador. Versículo 18 y 19 y 20. 18 y 19 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué era Pedro? Este Pedro que acabamos de ver, que era un hombre negativo, impulsivo, que pensaba que todo lo podía lograr, pero después se puso en obediencia a Dios y lo usó. Era un pescador. No importa qué persona seas tú, un ama de llave, un trabajador de un carro, de algo, un trabajo sencillo, no importa quién seas tú, Dios te quiere usar. Y te va a usar en gran manera. Dios escogió a muchos, Jesús escogió a muchos discípulos de diferentes caracteres, de diferentes etapas de la vida. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué te va a usar? Versículo 16, capítulo 16, versículo 16 de Mateo. ¿Por qué te quiere usar? Porque tú has hecho lo que Pedro hizo aquí. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú has creído en Cristo. Tú sabes que Cristo es tu Señor, tu Salvador. Lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Y a Él es el que vas a seguir, a servir. Y Él te ha aceptado tal como eres y te quiere usar. Es como Dios trabaja. Pero si ahí dice, ustedes ven que dice ahí etcétera, no tiene un pasaje, pero yo quiero que veamos este pasaje y de ahí vamos a orar ya. Pero es muy necesario ver este pasaje de Juan capítulo 21, versículo 15. Estos son los últimos pasajes, ahora sí les prometo, son los últimos. Fueron varios, pero espero que les hayan ayudado y si no, pues ahí tiene el boletín, ahí lo puede mirar, se los lleva para su casa, ahí puede ver los versículos. Y que no está apuntado, pero si quiere apuntarlo, apúntelo, es el capítulo 21 de Juan, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué está diciendo todo eso? Dios, cuando nos llama a ser sus discípulos, te va a dar un análisis en tu vida. Te va a decir, ¿te acuerdas de cómo tu negativo? Pero yo quiero que sigas lo positivo. Es lo que le está diciendo a Pedro. Cuando él lo escuchó la tercera vez, ¿de qué se refería? Que él le dijo, me vas a negar 3 veces. Y le está diciendo, ¿te acuerdas que me negaste 3 veces? Ahora 3 veces te digo, ¿me amas?
Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. A veces Dios nos va a hablar a nuestras vidas, nos va a probar a ver hasta dónde hemos llegado. Si de verdad hemos dejado lo positivo, lo negativo y estamos siguiendo lo positivo. Nos va a probar. A mí me ha probado como 2 o 3 veces. Y ya le digo al Señor, ya casi lloro como Pedro, Señor. Pero esa es la clave de Dios. Dios te va a probar al final, como lo hizo aquí. ¿De verdad has dejado lo positivo? Es tan sencillo, ¿verdad? Mirarlo aquí en Pedro. Lo único que le faltaba era orar, pero no lo hizo, como vimos al principio. Nehemías oró y lo logró. Pedro no lo hizo al principio, no lo logró. Lo hizo en la segunda parte, Dios le dio una segunda oportunidad, lo logró. Dios nos vuelve a decir a nosotros, quizás ya has fracasado, has caminado en lo negativo, pues Dios está diciendo, ven, yo te voy a dar una segunda oportunidad. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias por su palabra. Gracias porque sabemos que un discípulo es un seguidor suyo. Y para ser un seguidor suyo tenemos que hacer una oración. Primeramente, una oración de confesión de todos nuestros pecados. Si alguien no lo ha hecho, lo puede hacer en esta hora. Le puede decir, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Reconozco que he andado en el mal, pero yo sé que Cristo puede perdonar mis pecados. Y por eso oro en esta hora para que perdone todas mis faltas. Gracias por aceptarme, Señor. Gracias por aceptarme tal como soy. Como he mirado que Pedro era un pescador, pero usted lo usó en gran manera. Yo quiero que me use. Quizás tú has hecho esta oración de arrepentimiento, pero quizás has estado en lo negativo y quieres decirle a Dios, Señor, yo quiero buscar lo positivo de mi vida. Quizás toda la gente me habla de todo lo negativo y nunca me dice lo positivo en mi vida, pero yo sé que tengo algo positivo y en especial porque he elegido seguir tus caminos. Si hay alguien que necesita que Dios lo levante, que Dios le dé esa segunda oportunidad, como lo hizo con Pedro. Él lloró amargamente cuando reconoció que había fallado. Después se arrepintió y hizo lo que Dios le mandó y lo usó en gran manera. Así Dios lo va a hacer también contigo. Ven, quizás has fallado, o confiésale a Dios, o dile, Señor, no he caminado como tú has querido. Perdóname, ayúdame. O quizás tú ya estás siendo usado, pero vienen muchas perturbaciones en tu vida. Quizás Dios te está probando y te está diciendo, ¿realmente estás siguiendo lo que yo te digo? ¿Realmente quieres ser usado de esa manera como yo lo quiero hacer en tu vida? Así como lo hizo con Pedro, usándolo de esa gran manera, llenándose de su espíritu, ganando, predicando, haciendo predicaciones, ganando miles de personas, orando por todos los enfermos, que no miramos ese versículo 5:15, donde él dice que era un canal de orar por todos los enfermos, y Dios lo usó en gran manera para que aún dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Señor, no, y en otras partes habla de que con la ropa y todo eso, pero no es la ropa ni es la sombra, no son
cosas las que sanan, sino es la persona que está llena de su Espíritu Santo, la persona que se deja usar, la persona que ora. Y esa es la manera como usted puede hacer en cada uno de nosotros. Cuando nos llenamos de su Espíritu, usted nos va a usar en gran manera para hacer cosas maravillosas. No son las cosas las que van a hacerlo, sino es la persona. Por eso, Señor, yo le pido por cada uno, de que le dé esa fuerza, esa fortaleza a cada hermano y a cada hermana. Gracias, oh Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por estos ejemplos. Gracias porque Nehemías nos dio el ejemplo de cómo se debe de hacer para poder triunfar. Él lo hizo y lo logró. Pedro no lo hizo, pero en la segunda oportunidad sí lo hizo y usted lo usó. De igual manera usted puede obrar en cada uno de nosotros. Use a su iglesia, use al ministerio de la alabanza, use el ministerio de todo lo que se hace en las iglesias de aquí alrededor. Use, Señor, todo lo que está haciendo la iglesia en esta semana de vacaciones de escuelas bíblicas. Que usted traiga muchos niños y que esos niños, oh Dios, sean un medio que usted use para atraer a sus papás, para que más gente conozca su palabra, oh Dios. Siga usando su iglesia, siga usando todos los ministerios, siga usando a cada maestro, a cada maestra, siga usando a cada participante y los que nos vamos a agregar para participar y ser usados, porque usted nos ha hablado en nuestras vidas y quiere obrar a través de nosotros. Que así sea, oh Dios. Escuche nuestra oración, escuche nuestra entrega y usted sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.